Bienvenidos a Farmacocinética, el podcast donde la ciencia farmacéutica cobra vida. Soy Jonel y hoy, junto a mi equipo, vamos a explorar un caso que ocurre todos los días en las farmacias hospitalarias de nuestro país: la estabilidad de la penicilina G constituida. Cuando un farmacéutico hospitalario constituye la penicilina G, el antibiótico beta-lactámico de primera línea para infecciones graves, la administración intravenosa debe ser con una exactitud, con el tiempo y solución conservada a su potencia. Un error en este cálculo puede significar que el paciente reciba una dosis ineficaz. Y aquí la cinética química tiene mucho que decir. Para entender cómo se degrada este fármaco, lo primero que debemos analizar es la influencia de la temperatura. Según los datos cinéticos de nuestro caso, se reportaron las siguientes constantes de velocidad de degradación de primera orden. K, medidas en horas a lo menos 1. A igual a 4 grados centígrados y K igual a 0.002 H a la menos 1. A 25 grados centígrados igual a K 0.018 H a la menos 1. Y a 37 grados centígrados igual a K igual a 0.060 H menos a la menos 1. Como pueden observar, al pasar de 4 grados centígrados a 37 grados centígrados, es decir, de la temperatura de refrigeración a la temperatura corporal, la constante de velocidad se multiplica por 30. Eso significa que la penicilina G se degrada 30 veces más rápido que la temperatura corporal en refrigeración. Esto se debe completamente a lo que nos enseña la cinética química. Un incremento de temperatura provoca un incremento en la energía cinética de las moléculas, aumentando el número de colisiones eficaces que superan la energía de activación y estabilidad de los fármacos. Como dice Arrhenius, la velocidad de reacción no crece de forma lineal, sino exponencial con la temperatura. En resumen, mantener la cadena de frío no es una recomendación, es una necesidad cinética. Y para entender exactamente por qué, mi compañero nos explicará la ecuación que lo fundamenta todo. Les paso la voz. Muchas gracias. Y sí, la herramienta matemática que acabas de mencionar es la ecuación de Arrhenius, propuesta por el químico sueco Svante Arrhenius a finales del siglo XIX y que sigue siendo la piedra angular del análisis de estabilidad de medicamentos. La ecuación, de forma logarítmica, establece que el logaritmo natural de la constante de velocidad K es igual al logaritmo del factor preexponencial A, menos la energía de activación dividida entre el producto de la constante de los gases. En este caso, R equivale a 8,3145 joules por Kelvin mol. Y la temperatura absoluta T. Tenemos que el logaritmo natural K es igual al logaritmo natural A menos la energía de activación sobre R por T. Para calcular la energía de activación de la degradación de penicilina G, usamos la forma integrada entre dos temperaturas. Tenemos el logaritmo natural entre K2 sobre K1, que es igual a la energía de activación sobre la constante, por las variaciones de temperatura por la multiplicación de esas temperaturas. Aplicamos esto con los datos del caso. Tomamos K1 que equivale a 0,002 a una temperatura de 4 centígrados que equivale a 277 Kelvin y K2 que equivale a 0,06 a una temperatura de 37 que equivale a 310 Kelvin. Logaritmo natural de 0.06 sobre 0.002 que equivale al logaritmo natural de 30, que aproximadamente me da 3.4. Ahora tenemos las variaciones de las temperaturas sobre la multiplicación de esas temperaturas, que es igual a 33. Tenemos que nos da un valor de 3.844 por 10 a la menos 4 Kelvin. La energía de activación es igual a 3,401 sobre 3,8 por 10 a la menos 4 por la constante que sería 8,314, que es una energía de activación de aproximadamente 73.5 kilojoules mol. Es característico de reacciones de hidrólisis de beta-lactámicos, consistente con la literatura. Esta cifra nos dice qué tan sensible es la molécula al calor. Cuanto mayor es la energía de activación, más pronunciado es el aumento de la velocidad de degradación al subir la temperatura.
También podemos obtener el factor preexponencial A usando el dato a 25 grados centígrados, con acá igual a 0.018. Una temperatura de 298 Kelvin y despejando A de la ecuación de Arrhenius obtenemos que A es igual a 1,12 por 10 a la 8. Este factor nos da idea de la frecuencia de colisiones moleculares con orientación adecuada para que ocurra la reacción. ¿Y para qué sirve todo esto en la práctica hospitalaria? Para lo que verán en el siguiente segmento. Calcular cuánto tiempo real tiene el farmacéutico para usar la penicilina G reconstruida antes de que pierda eficacia. Te paso la voz. Exacto. Y aquí llegamos al cálculo más práctico y con mayor impacto clínico de todo el análisis. El tiempo, T90, que es el tiempo durante el cual la penicilina G conserva al menos el 90% de su concentración original, es decir, el límite aceptable de potencia según estándares farmacéuticos internacionales. Como la degradación de la penicilina G sigue siendo una cinética de primer orden, lo cual está ampliamente documentado en la literatura farmacéutica, usamos la ecuación integrada de primer orden. Logaritmo natural de A y es igual al logaritmo natural de A inicial menos K por T. Logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural inicial de A menos K por T. Para el T90 nos interesa que la concentración sea el 90% de la concentración inicial de A. Es decir, que la relación entre estos sea 0,90. Entonces, logaritmo natural de 0.90 es igual a menos K por T90. Es decir, menos 0.10536 es igual a menos K por T90. El T90 es igual a 0.10536 entre K. Usando K a 25 grados centígrados es igual a 0,018 H a la menos 1. El T90 es igual a 0.10536 entre 0.018 H a la menos 1, lo que sería un aproximado de 5.85 horas, es decir, unas 5 horas 51 minutos. Esto significa que a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados, la penicilina G reconstruida solo mantiene el 90% de su potencia durante aproximadamente 5 horas y 51 minutos. Después de ese tiempo, la solución debe descartarse. Para comparar, veamos qué ocurre a 4 grados centígrados con K es igual a 0,02 H a la menos 1. Si reemplazamos el T90 a 4 centígrados, sería 0,105336 entre 0.002. Eso sería aproximadamente 52.7 horas, es decir, 2,2 días. La refrigeración extiende el T90 de menos de 6 horas a más de 2 días. Este dato fundamentado en cinética de primer orden y en la ecuación de Arrhenius es exactamente lo que guía las instrucciones de uso en el prospecto de la penicilina G reconstruida. Pero la temperatura no es el único enemigo en este antibiótico. Mi compañero del siguiente segmento nos hablará de otro factor igualmente crítico. Adelante. Así es, como ya vimos, la temperatura influye bastante en la estabilidad de la penicilina G reconstruida, pero no es el único factor importante. También debemos hablar del pH, porque esta puede hacer que el medicamento se conserve mejor o se degrade más rápido. En el caso de la penicilina G, el problema aparece cuando la solución está en medio muy ácido o muy alcalino. En ambos extremos, la molécula se vuelve menos estable y puede perder su actividad antibiótica. Primero tenemos el medio ácido. Cuando el pH es menor a 5, aumentan los iones de hidrógeno. Estos iones favorecen la hidrólisis ácida, es decir, ayudan a que se abra el anillo beta-lactámico de la penicilina G. Y este anillo es muy importante porque es la parte que le permite al antibiótico actuar. Entonces, si el anillo se rompe, la penicilina G pierde eficiencia y se forman productos inactivos. Ahora, en el otro extremo tenemos el medio alcalino, cuando el pH es mayor a 8, predominando los iones de hidróxido. Estos también actúan en el anillo beta-lactámico y provocan su apertura.
Por eso en un pH muy alcalino, la penicilina G también se degrada más rápido. Entonces, la idea principal es esta. Tanto un pH muy ácido como un pH muy alcalino aceleran la degradación de la penicilina G. Aunque cada uno lo hace por un mecanismo diferente, el rango más adecuado para mantener estable este medicamento está entre 6 y 7, siendo aproximadamente 6,5. En ese rango la molécula se conserva mejor y disminuye el riesgo de la hidrólisis ácida o alcalina. Esto también se relaciona con el diluyente que se utiliza. Por ejemplo, la dextrosa al 5% puede tener un pH más ácido, por lo que podría aumentar el riesgo de la degradación. En cambio, el cloruro de sodio al 0,9% suele ofrecer una estabilidad más predecible para la penicilina G. Además, no debemos olvidar que este medicamento también es sensible a la luz. La exposición, sobre todo a la luz ultravioleta, puede acelerar su degradación. Por eso se recomienda usar frascos ámbar o cubrir los equipos de infusión con materiales opacos. En conclusión, para conservar mejor la penicilina G reconstruida, debemos evitar el pH menores a 5 y mayores a 8. Mantenerla cerca a un pH de 6,5, preferible de cloruro de sodio al 0,9% como diluyente, y protegerla de la luz. Con esta información sobre el efecto del pH, ya podemos pasar al último segmento, donde se aplicarán las condiciones óptimas de almacenamiento en la práctica hospitalaria. Muchas gracias al equipo. Y sí, todo lo que me ha aplicado, la cinética, Arrhenius, el T90, el pH, tiene un destino concreto: definir cómo debemos guardar y manejar la penicilina reconstituida en el hospital, para que llegue al paciente con plena potencia. Las condiciones óptimas son 5 y cada una tiene un fundamento cinético. Primero, la temperatura. La solución debe mantenerse entre 2 y 8 grados, es decir, en refrigeración, porque ya vimos que a 4 grados el T90 supera las 52 horas, mientras que a 25 grados cae a menos de 6. La cadena de frío no es opcional. Segundo, el pH. La solución debe estar entre 6 y 7 por debajo de 5. La catálisis ácida destruye el anillo betaltámico por encima de 8. Los iones de hidroxilo lo atacan nucleofílicamente. El rango 6 a 7 es la ventana donde la degradación es mínima. Tercero, el solvente de disolución. Se prefiere el cloruro de sodio al 0,9% sobre la dextrosa al 5%. ¿Por qué? Porque la dextrosa puede llegar al pH de 3,5, lo que nos mete directo en zona de hidrólisis ácida. El suero fisiológico es más estable y predecible. Cuarto, la protección de la luz. La penicilina G es fotosensible. La luz UV cataliza la degradación oxidativa del anillo diazolídico. Por eso se usan frascos de vidrio, ámbar y coberturas opacas en los equipos de infusión. Quinto, el tiempo máximo de uso en refrigeración hasta 7 días, manteniendo más del 90% de potencia. A temperatura ambiente no más de 24 horas. Y eso siendo conservadores, porque el T90 a 25 grados es apenas 5 horas y 51 minutos. Esas recomendaciones no son arbitrarias, son el resultado directo de aplicar la ecuación de Arrhenius de primer orden de ecuación al análisis de los mecanismos de degradación por pH. Es exactamente lo que la cinética química aporta a la seguridad del paciente. Cerrando el episodio, recapitulando todo lo aprendido, la degradación de la penicilina G sigue cinética de primer orden. La temperatura tiene el efecto exponencial. La K se multiplica por 30 entre 4 y 37 grados. La energía de activación es de 73.5 kJ/mol. El T90 a 25 grados es de 95.9 horas y a 4 grados de más de 52 horas. El pH óptimo está entre 6 y 7 y eso es lo que hemos venido aprendiendo. Gracias a todo el equipo y a quienes nos escuchan. La química física no es solo teoría, es la ciencia detrás de cada decisión real del farmacéutico. Hasta la próxima.